Capítulo 7. Una batalla estratégica. El primer goblin macho apareció entre los árboles. Su figura era enorme, con músculos nudosos y un garrote afilado al hombro. Sus ojos brillaban con un júbilo salvaje mientras avanzaba, confiado y sin prisa. Sin duda, Lance solo veía a un ogro curtido en la batalla, y eso no era un goblin. A medida que el goblin avanzaba, más figuras emergieron de entre las sombras y la oscuridad que lo cubrían, adentrándose lentamente en la parte del bosque iluminada por la luz de la luna. Una tras otra, Lance contó al menos 30, sus risas malvadas le provocaban escalofríos por toda la espalda y al campamento. Los goblins machos se movían con la arrogancia de los depredadores, con la mirada fija en el campamento que tenían delante. No percibieron las tenues perturbaciones bajo sus pies ni los sutiles huecos en el follaje que ocultaban las trampas. Lance observaba sus movimientos con atención, listo para reaccionar si descubrían sus trampas, pero para su ventaja, llegó el primer grito. El goblin líder avanzó sobre lo que parecía tierra firme, pero ésta cedió, precipitándolo a un pozo oculto. Su rugido de sorpresa se convirtió en un grito ahogado al aterrizar sobre las estacas afiladas. Aunque eran gritos enemigos, Lance se sobresaltó un poco al haberlo pillado desprevenido. Seguramente no estaba acostumbrado a semejante guerra. Los goblins se quedaron paralizados, sus sonrisas se desvanecieron mientras miraban el pozo que hacía que su camarada se retorciera de dolor. ¿Qué es esto?, ladró uno de ellos, con la voz profunda y llena de confusión. Lance observaba desde su posición, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el enemigo vacilaba. «Espera», le susurró Alia. Otro goblin, demasiado impaciente para esperar órdenes, dio un paso al frente y activó un cable trampa. Un pesado tronco se balanceó desde los árboles, golpeándolo en el pecho con una fuerza demoledora. El cuerpo del goblin, arrastrado por el peso del tronco, se estrelló contra otros dos de sus compañeros, haciéndolos volar hacia atrás y aterrizar desplomados. «Están asustados», murmuró Lia, con una leve sonrisa en los labios. «Bien», dijo Lance. «Sigamos así. Avisen al primer equipo». Un silbido agudo atravesó el aire, y un grupo de goblins surgió de las sombras, lanzando lanzas de madera y piedras a los confundidos atacantes. Los goblins machos se apresuraron a defenderse, alzando los brazos como escudos mientras gritaban furiosos, intentando defenderse. Tras ellos, bramó uno de los machos más grandes, blandiendo un hacha oxidada hacia la goblin que se retiraba. Pero mientras los atacantes cargaban hacia adelante, el suelo bajo sus pies volvió a temblar. Se abrieron fosas ocultas que engulleron a dos goblins más en la oscuridad y se oyeron gritos. Otro tropezó con un cable trampa y perdió las piernas al caer un segundo tronco, estrellándose contra su cráneo. Con las interminables sorpresas, los goblins machos que los perseguían no pudieron evitar avanzar vacilantes, con la vista clavada en el suelo y los árboles, intentando anticipar la siguiente trampa. «¿Qué clase de brujería es esta?», gruñó uno de ellos, apretando con más fuerza su garrote. La voz de Lance era tranquila y mesurada mientras se dirigía a los goblins a su lado, intentando disimular la tensión. «Están nerviosos. Es hora de golpearlos de nuevo». Otro silbido resonó en la noche, y un segundo grupo de goblins hembras lanzó su emboscada. Esta vez, apuntaron desde los árboles, haciendo llover lanzas de madera y piedras antes de desaparecer entre las sombras. Los goblins machos rugieron de frustración, blandiendo sus armas con furia contra los proyectiles, intentando defenderse. Un goblin particularmente grande logró ver a una goblin que se retiraba y cargó tras ella, ignorando las lanzas y piedras que caían, de las que levantó un brazo para protegerse la cabeza. Esto no pasó inadvertido para Lance mientras estudiaba el campo de batalla. «Espera», murmuró Lance en voz baja, con la mirada fija en la goblin que cargaba. Cuando la goblin perseguida pasó rápidamente junto a un grupo de árboles, la criatura la siguió ciegamente, dominada por la rabia, solo para activar otra trampa. Un enorme tronco con púas cayó de las ramas superiores, empalándolo por la espalda y atravesándole el pecho. El repentino dolor hizo que el goblin gritara, pero el grito se apagó al quedar inerte, clavado al suelo por el peso del tronco. En ese momento, los goblins machos estaban completamente desorganizados. «Retírense»,
Reagrúpense, gritó uno de los goblins que se había quedado atrás todo el tiempo, con la voz teñida de desesperación. Parecía que el plan de Lance estaba funcionando. Las trampas habían sembrado el caos y el miedo en los goblins machos, que era exactamente lo que Lance quería. Ahora, solo se preguntaba si serían cautelosos y se retirarían o si avanzarían. Mientras observaba, una voz sonó a su lado. «Se están retirando», dijo Lia con tono cauteloso. «¿Y ahora qué?» «Intentan reagruparse», dijo Lance. «No podemos dejar que se den cuenta. Señala al tercer equipo para que actúe». Mientras los goblins machos se retiraban hacia la línea de árboles, un grupo oculto de goblins que había estado al acecho momentos antes irrumpió por detrás, armados con lanzas y dagas. Uno de los ancianos lideraba el equipo. Atacaron con precisión, atacando primero a los heridos, antes de ir a por cualquier otro. Con los goblins repentinamente conmocionados, otro grupo atacó desde el lado opuesto, donde los goblins machos ahora estaban de espaldas. Lance pronto se encontró siendo el único que quedaba en el campamento, observando desde la distancia con una lanza en la mano. Justo cuando las cosas parecían irle bien, un goblin herido entró en el campamento. Como no había muchos, la estrecha entrada no detuvo el avance del goblin. Lance inmediatamente pidió ayuda, pero nadie pudo oírlo. Apretó la lanza con fuerza mientras se levantaba y se posicionaba contra el goblin. En un instante, ambos se enfrentaron. Una batalla a vida o muerte. Lance tuvo suerte, ya que el goblin ya estaba herido, por lo que sus ataques eran lentos y legibles, incluso para sus ojos inexpertos. Sus manos temblaban con cada embestida al atacar al goblin, pero solo logró herirlo con unas pocas heridas, nada letal. El goblin se abalanzó sobre él, blandiendo su garrote con mayor fuerza. Justo en el último momento, Lance logró agacharse, y el arma silbó junto a su cabeza. El gran movimiento del goblin creó la abertura que Lance necesitaba, así que clavó su lanza en el costado expuesto del goblin. La criatura rugió de dolor y cayó de rodillas con la lanza clavada en el costado. Lance se tambaleó hacia atrás, con el pecho subiendo y bajando mientras miraba a su enemigo moribundo. Su mente le gritaba que retrocediera, pero se obligó a quedarse quieto. Avanzó hacia el goblin, que seguía intentando blandir su garrote, pero el agotamiento lo había vencido y apenas podía moverse. Lance intentó sacar la lanza. Pero resultó ser una tarea más difícil de lo que inicialmente pensó, así que la dejó ahí, ya que el enemigo ya estaba muerto. En los siguientes minutos, los goblins machos fueron diezmados y su moral destrozada. Intentaron retirarse mientras su líder gritaba órdenes desesperadas, pero la fuerza, una vez unida, ya se había desmoronado. Al final, los pocos supervivientes se adentraron en el bosque, desapareciendo de la vista. Cuando el último atacante desapareció en el bosque, una ovación victoriosa estalló entre las goblins hembras. Permanecieron entre los escombros, maltrechas y ensangrentadas, pero triunfantes. Lance se apoyó en un árbol, con las piernas ligeramente temblorosas mientras observaba desde lejos. Miró a Lia, que estaba cerca con una sonrisa feroz en el rostro. «Lo lograste», dijo simplemente. «Ja ja ja», rió Lance secamente. Lo lograron. Por primera vez, vio un destello de respeto en sus ojos. Pero al contemplar el campo de batalla, sembrado de cadáveres y armas rotas, supo que la victoria era solo temporal. Los goblins machos que habían escapado volverían. Sinceramente, planeaba acabar con ellos de una vez por todas, pero no había salido así. Rezo de verdad para que no haya más de ellos en el lugar de donde vinieron. Capítulo 8. Un nuevo líder. El crepitar de las antorchas iluminaba el campamento goblin mientras las goblins celebraban su victoria. Tras esperar todo el día, los goblins machos habían regresado con más guerreros. Desafortunadamente para ellos, los goblins estaban listos, y esta vez, más que la primera, las estrategias de Lance se desplegaron al máximo. Consiguieron matar a la mayoría de los goblins machos, dejando solo a unos pocos escapados. En ese momento, Lance presenció algo completamente inesperado. Ante sus ojos, alrededor de la fogata principal, los goblins bailaban y cantaban, sus vítores resonaban en la noche,
acentuados por risas desenfrenadas y el rítmico aplauso. Era simplemente un espectáculo digno de ver, ya que los goblins empezaban a parecerse a humanos cuanto más los observaba Lance, solo que a aquellos con la piel verde. Es como visitar una aldea en la tierra, pensó Lance. Se apoyó en una barricada astillada, observando la celebración desde la distancia. Aunque parecía interesante y le habría gustado participar, le dolían los músculos y tenía la mente agotada por los acontecimientos del día. Sinceramente, no sabía de dónde sacaban la energía los demás. Los goblins bailaban y cantaban, con movimientos salvajes y desenfrenados, pero Lance podía ver las sombras de miedo en sus ojos incluso en esos momentos de alegría. Todavía tienen miedo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para nadie. Lia apareció a su lado, sus ojos amarillos casi brillaban a la luz de las antorchas. Claro que sí. Esos bastardos volverán, y todos lo sabemos. Lance asintió con la mirada perdida. Entonces, ¿para qué celebrar? Lia sonrió con suficiencia. Porque esta noche, seguimos vivos. Démosnos esto. Lance reflexionó sobre sus palabras y, aunque él mismo no se adheriría a esa lógica, comprendió su razonamiento. Así que son más bien humanos bárbaros o tontos que otra cosa. ¿O es más bien una cuestión cultural? Me parecen bien coordinados. A medida que avanzaba la noche, la celebración empezó a decaer. Los goblins se reunieron en pequeños grupos alrededor de las fogatas, compartiendo comida entre conversaciones. Lance se sentó en un tronco cerca de uno de los grupos más pequeños, su presencia atraía miradas recelosas. Tenía las piernas demasiado cansadas de estar de pie, así que tuvo que sentarse. Incluso ahora, Lance no podía evitar observar a los goblins que tenía delante mientras su mente daba vueltas en torno a diferentes ideas. Especialmente sobre cuál sería su destino una vez que la amenaza que enfrentaban terminara. «Me estás mirando otra vez», dijo Lia, apareciendo junto a su hombro como una sombra. Lance casi saltó, casi dejando caer el trozo de pan que había estado mordisqueando. «Lo siento, no quise», respondió instintivamente antes de darse cuenta. Lia lo despidió con un gesto divertido. «Eres un tipo raro, humano». La mayoría ya habría salido corriendo de aquí gritando. «Pero tú te quedas, sentado con nosotros como si pertenecieras a este lugar». Lance dudó. «Jajaja, ¿qué otra opción tengo?», admitió en voz baja. Los ojos de Lia brillaron con algo indescifrable, pero no insistió. En cambio, señaló hacia la hoguera más grande, donde estaban reunidos los ancianos. «Quieren hablar contigo», dijo. Lance dudó un poco, pero se levantó rápidamente y siguió a Lia. Estos ancianos goblins, a diferencia de lo que uno pensaría, no eran mujeres viejas y arrugadas con ropas chamánicas, en cambio, las mayores parecían tener unos 30 y tantos años en comparación con la edad humana. Los ancianos se sentaron en semicírculo alrededor del fuego, con expresiones serias mientras Lance se acercaba. Uno de los ancianos sentados le hizo un gesto para que se sentara. «Lo has hecho bien, humano», comenzó una de las ancianas con tono mesurado. «Tus trampas, tus estrategias, nos han salvado». Lance se removió incómodo. «No fui solo yo. Todos cumplimos nuestra parte», respondió, con la mente acelerada, pensando en lo que se diría a continuación, o en lo que sucedería después. «No seas modesto», dijo otro anciano con un gruñido. «Sin ti, todos estaríamos muertos». La primera anciana en hablar se inclinó hacia adelante, con sus penetrantes ojos clavados en los de él. «Necesitamos a alguien como tú. Alguien que pueda pensar, que pueda liderar. Quédate con nosotros, Lance. Ayúdanos a reconstruir. Ayúdanos a sobrevivir. Los humanos tampoco te aceptarán, ni siquiera hablas su idioma ni hablas como nosotros, te matarían antes de que amanezca». Lance parpadeó, sorprendido por la franqueza de su petición y el análisis de su situación. Ya lo había pensado, y la verdad es que no habría forma de que su vida fuera buena si se encontraba con humanos, tendría suerte de encontrar a gente de buen corazón. «Yo, no creo poder». «No soy uno de ustedes», dijo. «No, no lo eres», admitió el anciano. «Pero por eso eres valioso. Ves cosas que nosotros no».
Puedes hacernos más fuertes. Lance dudó, con la mente dando vueltas. No tenía vínculos con este mundo, ningún hogar al que regresar. Pero la idea de quedarse, de ser responsable de esta gente, lo abrumaba. No creo ser la persona indicada para esto, dijo finalmente. ¿Y quién lo es?, interrumpió la voz de Lia en medio del silencio. Has demostrado tu valía, Lance. Nos salvaste. Te has ganado nuestra confianza, aunque no te des cuenta. Los demás goblins asintieron con expresión solemne. Lance se pasó una mano por el pelo, con la mente acelerada. Aunque quisiera ayudar, no soy un líder. No sé dirigir una tribu ni tomar decisiones por otros. Solo soy un tipo que murió joven. No creo que un líder sea lo mío, no sabría qué hacer la mitad del tiempo, solo puedo ayudar como estratega o algo más. ¿Crees que sabemos lo que hacemos la mitad del tiempo?, dijo Lia con un bufido. Somos goblins, Lance. Sobrevivimos porque nos adaptamos, no porque sigamos un gran plan. ¿Y tú? Ya has demostrado que puedes adaptarte mejor que la mayoría, y confiamos en que puedas darnos ese gran plan. El otro anciano asintió. No te pedimos que te conviertas en algo que no eres. Simplemente sé lo que ya has sido, alguien que nos ayude a sobrevivir. El fuego crepitaba entre ellos mientras Lance sopesaba sus palabras. Pensó en las batallas que había librado junto a ellos, las trampas que habían tendido juntos, la confianza que habían depositado en él a pesar de sus sospechas. No eran simples goblins, eran como personas. A pesar de su mejor razonamiento, suspiró, hundiendo los hombros. Bien. Me quedaré por ahora. Pero no prometo nada. Los labios del primer anciano se curvaron en una leve sonrisa. Bastante bien. Lia dio un paso adelante con expresión indescifrable. No se trata solo de quedarte. Tendrás que guiarnos. Oh, oye, Lance parpadeó, con el corazón dando un vuelco. No acepté eso. No tienes que hacerlo, dijo Lia con tono firme. Esta tribu necesita un líder, alguien con visión de conjunto. Ese eres tú. Te lo dije, no estoy cualificado para eso, protestó Lance. Nadie lo está nunca, respondió Lia. Pero entonces, cuando entraste en nuestro campamento, estábamos al borde del colapso. ¿Ahora? Tenemos esperanza. Es gracias a ti. Lance abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo podía un goblin dar argumentos tan concretos y lógicos? Miró a su alrededor, a los ancianos que antes habían sido tan hostiles con él. Ahora sus miradas reflejaban algo nuevo, respeto. La decisión estaba tomada antes de que pudiera objetar más. Esa noche, mientras todos dormían profundamente, Lance sintió que su mente no podía descansar, con el peso de sus nuevas responsabilidades sobre él. Nunca hubiera imaginado que las cosas tomarían este rumbo. Los goblins se reunieron al amanecer, formando un círculo informal alrededor de la hoguera central. Lia dio un paso al frente, dirigiéndose a la tribu con su habitual confianza. Este humano nos ha salvado 2 veces, comenzó, su voz se oyó por encima de los murmullos de la multitud. No es uno de nosotros, pero ha demostrado que pertenece, dijo. Lance, que estaba cerca, observó la reacción de los goblins y, curiosamente, ninguno de ellos pareció mostrar signos de protesta, al contrario, parecían estar de acuerdo. De hoy en adelante, el humano, Lance, es nuestro líder. Él nos guiará y nosotros lo seguiremos, dijo Lia. Aunque la primera mitad no provocó ninguna reacción por parte de los goblins, esta última fue diferente. El anuncio fue recibido con una mezcla de vítores y murmullos de queja, pero nadie protestó abiertamente. Lance permaneció de pie, incómodo, junto a Lia, con la mente aún dando vueltas y los ojos hundidos y cansados por una noche sin dormir. Había venido a este mundo sin nada, y ahora lo recibía todo, una tribu, un propósito, la oportunidad de marcar la diferencia. Así es como se isequia a otros, pensó. Bien, murmuró, apenas lo suficientemente alto para que Lia lo oyera. Pero si esto sale mal, es tu culpa, dijo, lo suficientemente alto para que Lia lo oyera. Lia sonrió con suficiencia, sus ojos amarillos brillando.
No te preocupes, humano. Nos aseguraremos de que no lo arruines. Por primera vez en días, Lance sonrió, aceptando la responsabilidad que le correspondía. Capítulo 9. Un recorrido rápido. Lance despertó con el sonido de conversaciones fuera de su tienda, una estructura tosca pero funcional que habían construido a toda prisa para él el día anterior tras su nombramiento como líder. La luz de la mañana se filtraba por las grietas de las paredes de cuero remendado, proyectando tenues rayos sobre el suelo de tierra. Se estiró, gimiendo suavemente al sentir la rigidez de los últimos días. Vaya. No estoy acostumbrado a dormir en suelo duro. No me siento nada relajado. Lo bueno era que, por primera vez desde su llegada a este mundo, no se despertaba presa del pánico ni de la lucha. El aroma a carne asada flotaba en el aire, haciendo que el estómago de Lance rugiera. No había comido bien en días, sobreviviendo principalmente con sobras y adrenalina, sobre todo porque no podía comer la carne que le servían porque no estaba bien cocinada. Con un suspiro, salió, mientras sus ojos se acostumbraban a la brillante luz. El campamento bullía de actividad. Los goblins se movían con una mezcla de propósito y desorden, sus voces se oían por encima del susurro de las hojas y el crepitar de las fogatas. Era una escena caótica pero extrañamente reconfortante, no había promesas de batalla, al menos por ahora. Lia fue la primera en saludarlo, sus penetrantes ojos amarillos brillaban al acercarse. Ya toca. Bien. Pensé que tendríamos que sacarte a rastras. Jaja, me estoy acostumbrando a este nuevo rol, dijo Lance secamente, rascándose la nuca. Entonces será mejor que empieces a aprender rápido, respondió Lia con un tono brusco pero no cruel. No puedes liderarnos si no nos entiendes, ¿verdad? Entonces lo dejo en tus manos, dijo Lance, mirándola a los ojos. Lia sonrió con suficiencia. Me parece bien. Ven, te mostraré los alrededores, dijo. El día comenzó con un recorrido por el campamento, aunque Lance se dio cuenta rápidamente de que no era el tipo de estructura ordenada que esperaba. Si bien ya había estudiado bastante el campamento Goblin, no lo veía desde esta perspectiva, pues estaba completamente concentrado en cómo mejorar la defensa y el ataque. Aún así, como ya había recorrido el campamento antes, no le parecía nada nuevo. Los goblins vivían en grupos, sus hogares estaban hechos de materiales recuperados y construcciones de madera, aunque la sofisticación de estas estructuras dejaba mucho que desear. Además de ramas de árboles y troncos ocasionales, también utilizaban pieles de animales y retazos de tela. ¿Qué es lo primero que necesito saber?, preguntó Lance mientras caminaban. Supervivencia, dijo Lia simplemente. En eso se reduce todo. Comida, agua, refugio, luchamos por ello todos los días. Sin ello, morimos. Así de simple. Ya lo creía, nada cambia, pensó mientras observaba a dos jóvenes goblins compartir un pequeño trozo de carne seca. Lance frunció el ceño. Han tenido problemas con la comida. Lia tensó la mandíbula. Siempre tenemos dificultades. Cazar es peligroso y el bosque no siempre nos da. Comemos lo que podemos, cuando podemos. Al pasar junto a un grupo de goblins que asaban un conejo escuálido al fuego, a Lance se le revolvió el estómago. Las raciones eran miserables, apenas suficientes para alimentar a una persona, y mucho menos a toda una tribu. ¿Cómo podrían haber vencido a sus enemigos más grandes con cuerpos tan débiles? Por un momento, Lance comprendió que realmente había salvado a los goblins, porque sin él, no tenía ninguna posibilidad contra los goblins machos. ¿Por qué no cultivan?, preguntó Lance. Lia lo miró fijamente. ¿Te parecemos granjeros? Nos movemos cuando es necesario, luchamos cuando debemos. La agricultura es para quienes pueden permitirse el lujo de quedarse quietos. Bárbaro. ¿Te importa si pregunto por qué no he visto goblins machos por el campamento? Incluso los jóvenes son hembras. Era una pregunta que le rondaba la cabeza desde entonces. Con tono monótono, Lia le respondió, algunos murieron hace un tiempo, otros huyeron. Esta es la situación en la que nos encontramos, hemos vivido así desde entonces. Lance no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado ese,
tiempo atrás, mientras escuchaba. La conversación cambió a medida que se adentraban en el campamento. Lance notó que los goblins se movían ágilmente pero tensos, con la mirada fija en su entorno. Incluso allí, dentro de su propio territorio, nunca parecían relajarse. Aparte de enemigos como los goblins de antes, parecía que incluso el propio bosque era una amenaza. Por otra parte, están aislados, dijo Lance. ¿No interactúan con otras tribus? Las otras tribus no confían en nosotros, dijo Lia sin rodeos. Y nosotros no confiamos en ellos. Los goblins luchan por lo que necesitan, y las alianzas son escasas. No somos como los humanos ni los elfos. No tenemos reinos ni consejos que nos protejan. Lance asintió lentamente, con la mente acelerada. Su aislamiento explicaba muchas cosas, sus recursos limitados, su vulnerabilidad a los ataques, su desesperación. Tenía mucho trabajo por hacer. Luego, Lance fue conducido a un claro donde un grupo de goblins practicaba combate con armas rudimentarias, lanzas, dagas y arcos hechos con materiales recuperados. Sus movimientos eran rápidos, pero carecían de la precisión adecuada, sus pequeños cuerpos se movían rápidamente. La mayoría parecían sombras mientras atacaban y esquivaban. Son buenos, admitió Lance, observando cómo un goblin desarmaba con destreza a su oponente con un rápido movimiento giratorio. Más les vale, dijo Lia. Apenas había tanto entrenamiento, como mucho, 6. Anciano. Jefe, saludó Ritka, sonando más inexpresiva con la segunda palabra. Ritka, ¿por qué no entrenas un poco con el jefe? No le des tanta importancia, dijo Lia con una leve sonrisa. Con gusto, respondió Ritka, agarrando una lanza de madera cercana. Le lanzó una lanza de madera, con una sonrisa aún más burlona. Enséñame lo que tienes, jefe. Lance gimió. Estás bromeando, ¿verdad? Ni hablar. Bueno, el combate de entrenamiento terminó rápidamente, y ciertamente no a favor de Lance. Apenas aguantó 30 segundos contra Ritka. Ella danzaba a su alrededor con facilidad, sus golpes aterrizando con dolorosa precisión. Lance podría jurar que estaba añadiendo más fuerza de la necesaria a sus ataques. Realmente no podía entender qué le había hecho a este goblin en particular para que lo trataran con tanta dureza. Patético, bromeó en voz baja, pero lo suficiente para que Lance lo oyera mientras se tambaleaba hacia atrás, jadeando. De acuerdo, lo entiendo, jadeó Lance, apoyándose en la lanza. No soy un luchador. No, no lo eres, dijo Lia, con un tono más pensativo que burlón. Pero no necesitas serlo. Para eso nos tienes. Un líder poderoso siempre es mejor. Si Rinne estuviera cerca, ya estarías comiendo tierra. ¿Y quién es Rinne?, preguntó Lance. Ya la conocías, es una de las ancianas, estoy seguro de que pronto se conocerán formalmente. A medida que avanzaba el día, Lance seguía aprendiendo cosas. Si algo le impactaba era que estas criaturas no se obsesionaban con el pasado ni soñaban con el futuro, simplemente vivían el momento, concentrados por completo en lo que hacía falta para mantenerse con vida. Era una forma de vida tan sencilla que funcionaba, pero Lance quería cambiar eso muy pronto. Si quería convertirse en su líder y sobrevivir en un mundo cruel, no sería simplemente como el jefe de una tribu. Lia lo observó un momento, sus rasgos afilados iluminados por la luz del fuego. No eres lo que esperaba, humano. Pero quizás sea algo bueno. Lance sonrió levemente. Lo tomaré como un cumplido. Ella sonrió con suficiencia. No dejes que se te suba a la cabeza. Continuaron hablando un rato antes de que Lia se dirigiera a su tienda para atender un asunto urgente. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas aparecían en el cielo, Lance sintió una extraña sensación de pertenencia. Este mundo era duro e implacable, pero por primera vez, no se sentía como un extraño. Si se estaba convirtiendo lentamente en un duende o no, no había garantías, pero por el momento, estaba contento. Pensó en volver a la tierra, pero ya había muerto allí, y sin familia ni amigos, no estaba seguro de cómo cuidaba su cuerpo el hospital. Al final, no tenía nada a lo que regresar en la tierra,
y aquí en este mundo, no tenía a dónde ir. Quizás esa era la razón por la que se sentía más a gusto en la tribu de los goblins que de costumbre. Si este es un mundo de fantasía, quizás incluso pueda obtener poderosos poderes mágicos que acaben con el mundo, ¿verdad?